Hola, muy buenas. Quería en primer lugar saludarles y decirles que mi nombre es Manuel Area. Yo les estoy hablando desde la Universidad de La Laguna, que se encuentra en las Islas Canarias, en España. Desde la organización me han pedido que les hable o les presente algunas ideas en torno al concepto de alfabetización o competencia digital. Me indican que la mayor parte de ustedes son docentes y intentaré en la medida de lo posible pues eso, ofrecer algunas ideas básicas, alguna reflexión que les pueda permitir luego profundizar o debatir en torno a las mismas. Voy a comenzar y utilizaré una primera idea, que es decir que evidentemente la docencia, la educación en general es un elemento de lo que pudiéramos denominar el ecosistema de la sociocultura del tiempo actual. Y hay algo evidente: la llegada de las tecnologías digitales está rompiendo, digamos, las reglas de juego tradicionales de lo que fue la forma de producir cultura, de transmitirla y de adquirirla. Entonces, la primera idea que quisiera plantearles es que estamos en un tiempo de cambio muy radical de lo que son las formas culturales y, en consecuencia, la escuela, la educación también tiene que asumir esa transformación. Uno de los hechos que más evidencian o permiten detectar estos cambios es que aquellos objetos a través de los cuales nosotros, como en nuestra época, hace 20 o 30 años atrás, obteníamos acceso al conocimiento y a la cultura, están desapareciendo. Los libros de papel, las televisiones, tomavistas, etcétera. Y estos objetos de acceso a la cultura están siendo sustituidos por otros que pudiéramos denominar de naturaleza digital. Entre ellos pues tienen ahí todo un caleidoscopio de herramientas tecnológicas que van desde las computadoras o los laptops, los teléfonos inteligentes o smartphones, las tabletas tipo iPad, las redes sociales. Tenemos la posibilidad de tener experiencias tridimensionales en entornos virtuales, bueno, papel electrónico, realidad aumentada. Es decir, estamos en un tiempo, como digo, donde están emergiendo nuevas tecnologías que tienen que ver con formatos de tipo digital, ¿no? Y claro, lo que ocurre que toda esta tecnología está trayendo consigo un nuevo tipo de experiencias a las personas. Y está, evidentemente, para tener experiencias adecuadas, positivas, culturalmente, nos requieren nuevos tipos de competencias, habilidades y conocimientos. Vamos a seguir avanzando en esto. Una segunda idea es que la Internet, que vendría a ser ese ecosistema donde tiene lugar el funcionamiento y la conectividad y el intercambio de información entre las personas a través de las tecnologías digitales, Internet no es algo físico que es estable y mantiene siempre sus mismas características. Todo lo contrario. Internet es una realidad, una fenomenología que está en constante transformación y cambio. Y por ello se habla de que la Internet de hace 10 años, del año 2000, por ejemplo, tenía una serie de rasgos y características que son bien distintivas de la Internet de hoy en día. Hoy en día la Internet, a diferencia de, como decía, hace 10, 12 años atrás, fundamentalmente es un espacio de comunicación, donde los usuarios, es decir, cada ciudadano, cada persona, cada alumno, cada profesor, podemos elaborar información, colgarla, publicarla y compartirla con los demás. Todo este conjunto de herramientas que posibilitan, que permiten esta nueva forma de comunicación a través de Internet se conoce en estos momentos al menos, como la web 2.0. Lo que ocurre es que, como digo, Internet va a evolucionar y, lógicamente, dentro de 10 años seguramente hablaremos de otro tipo de recursos, herramientas o características del ecosistema digital representado por Internet, y seguramente hablemos de una web 3.0 o 4.0, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que en el presente,
como docentes, como maestros, como profesores, cuando queremos incorporar la tecnología a nuestras aulas, tendremos que utilizar las actuales herramientas que están disponibles, y muchas de ellas de forma gratuita a través de la red. En ese sentido, podemos decir que la Web 2.0 es como una especie de selva donde es una maraña de enorme cantidad de herramientas, de recursos que podemos utilizar, y sobre todo con fines educativos. Yo voy a presentarles brevísimamente una clasificación o unas características de este tipo de herramientas que podrían ayudarnos como docentes. Un primer tipo de herramientas o grupo de herramientas serían aquellas que nos permiten a cualquier ciudadano, y en particular, lógicamente, a un profesor o un grupo de alumnos, a publicar algún tipo de objeto digital generado. Por ejemplo, un vídeo, una presentación multimedia, un texto, un podcast, o quiero decir, un archivo de sonido. Es decir, hay herramientas en Internet, tipo Script, Dropbox, YouTube, Flickr, Snipes, Sliceshare, que nos permiten publicar productos, como digo, en formato texto, en formato audiovisual, presentación multimedia, etcétera, fotografía o lo que consideremos oportuno, y de este modo darlo a conocer y a la vez, lógicamente, obtener también las producciones de otras personas. Piensen el juego que puede dar esto en el contexto escolar. Otro tipo de herramientas, otro grupo, son lo que son espacios de publicación propiamente dicho, ¿no? Es decir, sitios que en Internet los estudiantes pueden hacer publicaciones, desde los Google Docs, que funcionan de modo similar a lo que son las herramientas Office que tenemos instaladas en nuestras computadoras tradicionales, sitios que se pueden hacer publicaciones compartidas tipo Wikispace. Las wikis son uno de los elementos para hacer, digamos, escritura colectiva, no solo por parte de un individuo, sino por parte de grupos de personas, espacios de publicación en formato blog, como es Blogger o WordPress. Podemos hacer publicaciones en formato de pósters digitales o interactivos, como es el caso de Gloster, etcétera. Un tercer tipo de herramientas, como ahí les presento, tienen que ver con lo que es la comunicación o intercambio comunicativo entre las personas. Son las llamadas y conocidas como redes sociales o comunidades virtuales. Facebook, Twitter son dos de las más conocidas, pero hay un montón de ellas. Y no voy a pararme a explicarlas porque esa no es mi finalidad. Lo que sí quisiera destacarles es que desde el punto de vista de un educador, la actual situación de Internet, de la Web 2.0, podríamos caracterizarla en torno a 6 grandes metáforas, ¿no? Que son, digamos, espacios o ideas en torno a las cuales tendríamos que formar y capacitar a nuestro alumnado. Es decir, por un lado, si ustedes ven ahí la transparencia, podrán comprobar que defino o caracterizo la Internet o la Web 2.0 actual como una biblioteca universal, gigantesca. Es decir, podemos utilizar la Web 2.0, la Internet, eso, como un espacio paralelo al aula, a nuestro grupo clase, para que los alumnos busquen información, consulten y demás, como si estuvieran en una biblioteca. A la vez también la Internet podemos verla como una gigantesca plaza pública, como un lugar de encuentro, que es todo lo relativo a las redes sociales. Y nuestros estudiantes, a través de esas redes, pueden comunicarse entre sí, pero también comunicarse con otras aulas y clases que están distantes geográficamente. Piensen en las posibilidades que eso representa, quizás para desarrollar proyectos conjuntos entre colegios o grupos de estudiantes, unos en Colombia y otros, por ejemplo, en España, ¿no? A la vez también Internet podemos verla como un gigantesco puzzle de contenidos, de pequeños contenidos que están fragmentados, separados unos de otros, pero que un docente o un grupo de alumnos pueden agarrar y remezclarlos. Me refiero, por ejemplo, a en YouTube agarrar un video de un tema concreto,
haciendo un trabajo sobre, piensen, no sé, vulcanismo. Entonces, como digo, agarrar 1 o 2 videos que expresen de volcanes. Ir a un blog especializado en volcanes y también agarrar ahí algún texto de lectura que complemente. Pueden hacer alguna entrevista a algún experto a través de mail, etcétera. Es decir, Internet es eso, como un puzzle gigantesco de muchas piezas donde cada sujeto, bien profesor, bien estudiantes, pueden recomponerlo y configurar publicaciones propias. Internet también es, podemos entenderlo como un tremendo espacio para la comunicación en formato audiovisual, ¿no? Es decir, a diferencia de los libros que solo nos permite la comunicación en formato texto o imagen fija, la Internet es que hay cualquier posibilidad de imagen en movimiento, de mapas conceptuales, de representaciones de todo tipo icónico, etcétera, etcétera. También, no sé si se ve en la transparencia, pero me parece, voy a intentar ampliarlo, así me parece, también es un nuevo territorio para otro tipo de experiencias humanas, sobre todo lo que representa los espacios virtuales tridimensionales, a modo de videojuegos, y donde hay mucha interactividad y posibilidades, como digo, de interactividad humano-máquina, que esto no lo permiten otras tecnologías previas, y a la vez tampoco podemos olvidar que Internet es un gigantesco mercado global, es decir, aunque muchas cosas aparentemente son gratis, en el fondo ahí hay interés económico. Y esto también habrá que educar al alumnado para que haga un uso consciente y equilibrado de lo que es la Internet. Continuamos. Bueno, quería plantearles como segundo bloque de mi intervención qué significa en este nuevo entorno sociocultural ser alfabeto. Dicho en otras palabras, ¿qué es ser ciudadano alfabeto del siglo XXI? Pues para mí me gustaría destacar en primer lugar una idea clave y sustantiva. El analfabetismo siempre ha sido una constante histórica. Siempre ha habido a lo largo de la civilización humana personas que dominaban códigos, dominaban los mecanismos de acceso a la cultura, y personas que desconocían completamente esos códigos y en consecuencia no podían acceder al conocimiento que estaba materializado en algún tipo de soporte físico. Siempre ha existido esto, y históricamente se ha constatado que el analfabetismo siempre ha sido un factor de desigualdad social. Quienes eran alfabetos siempre han tenido o han estado en mejores condiciones para acceder y promocionarse en la sociedad de aquellos que no. Bueno, pues no olvidemos esta idea, y entonces ha surgido un nuevo tipo de analfabetismo, o si quieren, de alfabetismo vinculado con la cultura digital. Este concepto nuevo de alfabetismo evidentemente es distinto, o debiera ser distinto, del representado por lo que tradicionalmente hemos entendido que era la alfabetización, es decir, la escuela. Estoy intentando ubicar, perdón, un momentito, vamos a ver, esto no va, a ver ahora, vamos a ver, bueno, no importa, sigo con la exposición. Decía que la escuela, como institución educativa, desde hace más de un siglo, siempre se ha encargado de esta tarea, ¿no?, de alfabetizar a los futuros ciudadanos. Lo que ocurre que hace un siglo, y no hace tanto, la cultura prácticamente de forma única se vehiculaba a través de libros, a través de revistas, a través de papel, donde se utilizaba un determinado código que era el alfabeto textual. Por tanto, alfabetización fue igual a adquirir las competencias para la lectura y la escritura, la competencia en la lectoescritura. Sin embargo, es evidente que hoy en día es insuficiente esta habilidad, ¿no? Hoy en día, con la aparición, como les apuntaba antes, de todas estas nuevas tecnologías, empieza a aparecer un nuevo concepto que es el que yo quisiera
plantearles, ¿no? Que es el concepto de alfabetizaciones múltiples. Es decir, un sujeto culto del siglo XXI tiene que ser una persona que domina distintos tipos de lenguajes expresivos, de códigos, y es capaz de interpretar adecuadamente, de extraer significado tanto del texto escrito en el lenguaje alfabético, como interpretar y extraer sentido y significado de un documento audiovisual, como de un texto hipermedio o hipertextual basado en links y enlaces a través de imagen fija, y es capaz también de producir ese tipo de textos. Es capaz de expresarse y comunicarse a través, como digo, de texto escrito, texto audiovisual, hipertextos, etcétera, etcétera. Esto, como yo les apunto, se conoce como alfabetizaciones múltiples, y creo que representa uno de los retos sustantivos y claves de la escuela del siglo XXI, y es a la que yo les propongo que ustedes caminen y desarrollen ideas. Pero claro, hablar de alfabetización, sea en sentido más tradicional, sea en su sentido más moderno, es recordar de algún modo también la figura y el enfoque, digamos, de la alfabetización de uno de los pedagogos latinoamericanos de mayor peso, ¿no? Como es el caso de Paulo Freire. Y en consecuencia, desde su discurso, la alfabetización no hemos de entenderla de una forma mecánica, como un mero aprendizaje de dominio de habilidades instrumentales, de lo que es leer, escribir, sino sobre todo que la alfabetización tiene que ser una herramienta cultural, interior, cognitiva del propio sujeto, que le ayuda a conocer el mundo que lo rodea, a criticarlo, y lógicamente le ayuda a emanciparse y a transformarlo de una forma, como él decía, liberadora. Por eso la alfabetización, aunque sea de la competencia digital, significa también mirar y apoyarnos en las ideas ya de pedagogos como Freire. Y claro, ese discurso que planteaba Freire, yo creo que habría que hacer una relectura actual a los tiempos actuales y decir que fundamentalmente la alfabetización o competencia digital es básicamente, como ahí les pongo, la formación de la ciudadanía 2.0. Entendida por ciudadanía 2.0 aquel sujeto que sabe manejarse de modo culto, inteligente y crítico a través de todo el ecosistema que representan las nuevas tecnologías. Es decir, que hace uso culto y crítico de sus teléfonos móviles de forma inteligente, de las tablets, de las computadoras, de la navegación web, etcétera, etcétera. Ese sería el concepto, entiendo yo, de alfabetización digital, ¿no? La formación del sujeto que es ciudadano y que se maneja de forma democrática, crítica, en los entornos digitales. Y básicamente ser alfabeto significaría, como sujeto, desarrollar tres grandes dimensiones. Por un lado, el ser capaz de comprender, a través de la tecnología digital, lógicamente, el mundo que nos rodea. No solo el mundo físico, lógicamente, sino también ese nuevo espacio de la sociocultura que representa el llamado precisamente ciberespacio, ¿no? La web 2.0. A la vez domina también los códigos de representación de la cultura, es decir, esos símbolos y lenguajes que yo hacía referencia antes. Es decir, domina los códigos para representar la cultura, el conocimiento, las ideas, los sentimientos en formato texto, o en formato audiovisual, o en formato icónico, o en formato hipertexto. Y a la vez también que es un sujeto que es capaz de comunicarse, de utilizar las redes sociales, como digo, con fines de colaboración y de interacción social positiva con las demás personas que nos rodean. Vamos a seguir. Toda este modelo que yo he llamado CRC se traduciría en que tendríamos que, como docentes, como profesores, como maestros, cultivar en nuestros estudiantes, para poder facilitar esta alfabetización digital, cultivar en nuestros estudiantes, como digo, 5 aspectos que tendrían que desarrollarse. Esos 5 aspectos son los que tienen ustedes ahí planteados, que son la llamada dimensión instrumental, la dimensión cognitiva, la dimensión
sociocomunicativa, la dimensión axiológica y la dimensión emocional. Voy a plantearlas brevísimamente para que ustedes puedan hacerse una idea vamos allá, más clara de la misma. A ver, la primera dimensión, hago referencia a la dimensión instrumental. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente nuestros estudiantes tienen que aprender a manejar la tecnología, los instrumentos, por eso el concepto de dimensión instrumental. Entonces eso significa que tenemos que facilitar y organizar actividades de dominio, digamos, de esos instrumentos que van más allá de encender y apagar un aparato. Cuando hablo de instrumentos de la tecnología me refiero sobre todo a las aplicaciones, a los recursos que hay en la web 2.0. Saber publicar un vídeo, saber descargarse una presentación multimedia, saber elaborar un póster digital, saber eso, lo que son herramientas o aplicaciones de tipo tecnológico. Pero la competencia digital es algo más complejo que los meros instrumentos. Es también el dominio o el desarrollo de habilidades de tipo cognitivo, intelectuales, que como ahí aparece, les digo que es el saber transformar lo que son datos, informaciones que uno puede obtener por Internet en la construcción de un conocimiento propio, personal. Es decir, que el alumno o grupo de alumnos, a partir de evidencias, datos, informaciones que pueda estar trabajando y encontrando en Internet, sea capaz de elaborar un discurso propio con sus propias palabras que, como digo antes, puede adoptar formatos expresivos distintos, sea texto, imágenes, mapas conceptuales, líneas del tiempo, pósters, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, claro, significa activar operaciones intelectuales de mayor complejidad que la mera búsqueda de información. Implica que tenemos que solicitarle a los estudiantes actividades, tareas en clase que le obliguen de algún modo a analizar la información que encuentre, a compararla, a discriminarla, a seleccionarla y, lógicamente, a transformarla. Y eso implica, como digo, trabajo intelectual en las mentes de los alumnos. Una tercera dimensión es lo que se conoce como la dimensión sociocomunicacional. Y esto implica que organicemos tareas, actividades en clase para que los alumnos puedan expresarse, comunicarse con otros sujetos en la red. Y bueno, una cuarta tiene que ver con los valores, con lo que hemos llamado la dimensión axiológica, ¿no? Que es fundamentalmente el cultivar en nuestros estudiantes valores y actitudes para que hagan un uso positivo de la tecnología y la empleen con responsabilidad. Muchas veces encontramos noticias en periódicos, en televisión y demás, donde aparecen noticias que indican que jóvenes graban a otro joven donde le dan una paliza o hay actos de violencia y luego lo cuelgan en Internet. Es decir, tenemos que cultivar el mundo de los valores y hablar de un uso con responsabilidad y democrático de la tecnología, ¿no? Y una última dimensión que no podemos olvidar en el mundo educativo es la dimensión emocional. La verdad, si nos enganchan las máquinas, los videojuegos, los teléfonos celulares, la internet, etcétera, es porque nos provocan emociones. Nos atrae el estar jugando, el estar buscando información, el comunicarnos con otros. Entonces, lógicamente, no podemos olvidar, como educadores, de que hay que también trabajar con nuestros alumnos que ellos intenten evitar adicciones a la tecnología o hacer un uso emocionalmente negativo de la misma, ¿no? El buscar el cierto equilibrio emocional del sujeto. Un tercer bloque de ideas que quiero plantearles es, bueno, ¿y cómo trabajar todo esto en el contexto del aula? Voy a ser breve, voy a ofrecer algunas sugerencias muy genéricas, no voy a aterrizar en actividades concretas, ya que son ustedes los que tendrán que construir qué tipo de tareas con las TIC
tienen que desarrollar o planificar de modo más adecuado para sus alumnos. Lógicamente, no es lo mismo trabajar las tecnologías con alumnos de 5 o 6 años que ya con adolescentes. No es lo mismo, a lo mejor, el tipo de actividades o tareas a desarrollar en matemáticas que hacerlo en historia o geografía. No voy a hablar de actividades concretas, sino de grandes tipologías o grandes principios a tener en cuenta a la hora de abordar el uso de las tecnologías en el contexto del aula. Bueno, la primera idea es que cualquier docente, en la medida de lo posible, de lo disponible, es que su aula sea como una especie de centro de recursos. Que no pensemos solo decir, teníamos antes libros y ahora olvidémonos de los libros e incorporemos computadoras, solo lo digital. A mí me parecería un error absoluto, ¿no? Lo interesante, y yo creo que esas debieran ser las políticas educativas, y en la medida de lo posible, insisto, de lo posible, nuestros estudiantes tendrían que tener a su disposición en el contexto escolar el mayor número y tipo de medios, recursos y tecnologías, sean los libros de papel, sean los recursos de acceso a Internet de la web 2.0, sean los tablets, sean las pizarras digitales interactivas, no sé cómo le llamarán ustedes ahí en Colombia. Es decir, a mayor tecnología y que sea variada, se posibilitará en consecuencia que se desarrollen experiencias de aprendizaje también variadas, ricas e intensas, ¿no? Una segunda idea es el enfoque de enseñanza y aprendizaje. Desde hace años hablamos de la necesidad de un enfoque constructivista y más específicamente de naturaleza socioconstructivista, es decir, aprender a través de la actividad en colaboración con los demás. Por eso la idea que ahí les expreso de trabajemos menos con una metodología donde mostremos a los alumnos el conocimiento y estos lo tienen que adquirir por recepción, y vayamos hacia una metodología donde nosotros como docentes les planteamos problemas, les planteamos proyectos, les planteamos retos, le damos recursos suficientes y son ellos los que tienen que ir trabajando, aprendiendo a través de la acción, aprendiendo a través de la actividad. Yo creo que este es el enfoque y las tecnologías se prestan muy bien para que podamos implementar, podamos llevar a la práctica lo que son metodologías de corte más constructivo. Otra idea importante es, y de algún modo resume mucho de lo que dije anteriormente, es que planteemos a los estudiantes actividades para que ellos aprendan a expresarse, no solo a obtener información, sino a expresarse, a producir blogs, textos, vídeos, realidad virtual, infografías, líneas del tiempo, mapas, es decir, que se expresen, porque es la mejor forma de dominar esos códigos y lenguajes que yo hablaba anteriormente. Entonces tenemos que pedirles que nuestros alumnos hagan trabajos que impliquen el uso de distintos lenguajes, códigos de representación, y eso en la medida de lo posible también publicarlo y exponerlo en la red. Otra idea también coherente con todo lo que he apuntado es que tenemos que darles oportunidad y plantear tareas de que nuestros estudiantes aprendan a comunicarse a través de las redes online, a través de las redes sociales. Y esto se hace a través de recursos o experiencias que se conocen como síncronas, es decir, dos personas se conectan en tiempo real, a la vez, y los chats o las videoconferencias uno de los recursos en este sentido más útiles, o experiencias de comunicación asíncronas, tipo correo electrónico, los foros o cualquier otro tipo de red tipo Facebook y similar. Finalmente, un último tipo de gran tarea a desarrollar y a trabajar de modo continuado en las clases es lo que se conoce como los PLE. Desconozco si ya ustedes tienen referencia de este concepto, son siglas en inglés que significan Personal Learning Environment, es decir, es pedir a cada estudiante o pequeño grupo de estudiantes que sean capaces ellos de elaborar, de diseñar, de disponer en Internet de un entorno, de un sitio
web propio donde van conectando, van publicando todas aquellas producciones que a esta persona, a este grupo de alumnos les han sido útiles y tienen significado. Y ahí, bueno, si no conocen el concepto, yo les sugeriría que busquen más información en Internet, porque creo que puede tener como recurso enormes y múltiples posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Lógicamente, toda esta utilización de los recursos de Internet obliga a pensar de otro modo la figura del profesor. Obliga a que nos replanteemos cuál es el papel que tenemos que tener los docentes en el contexto de nuestras aulas cuando utilizamos la tecnología, cuando utilizamos los recursos de la web 2.0, ¿no? Yo he puesto ahí que básicamente podríamos pensar que habría como 3 rasgos de ese nuevo papel del profesor que utiliza la tecnología web. Por un lado sería un rasgo el que el profesor tiene que dedicar tiempo previo antes de comenzar la clase a la preparación, a la búsqueda y selección de aquellos recursos web que puedan tener interés para sus alumnos, que puedan serles útiles para la tarea o trabajos que van a cumplimentar. A la vez tiene que ser también una especie de filtrador, de persona que está chequeando, que está viendo lo que se publica en periódicos digitales, lo que se publica en blogs, lo que se publica en distintos lugares en redes sociales, y filtra el contenido y le ofrece contenido valioso a sus estudiantes. Y lógicamente tendría que tener un tercer rol o papel, que es el que es capaz de animar a la participación del alumnado en espacios o entornos virtuales, tipo de redes sociales, etcétera. Es decir, básicamente entiendo que la figura del profesor ya no es el mero transmisor de información elaborada, de transmisión del contenido del saber que ya él posee, sino es básicamente, como les digo, alguien que selecciona recursos existentes en la red, alguien que filtra el contenido disponible. Hay muchísima información en la web, y el papel del profesor es seleccionar esa información y dársela al estudiante, y lógicamente el animar, estimular, tutorizar lo que es la participación en redes sociales. Bueno, concluyendo, para no alargarlo, y ya finalizo. Cuando hablemos de competencia, alfabetización digital, estamos hablando de tecnología en la educación. Y yo simplemente, el mensaje más claro que quisiera transmitirles es que lo relevante no es la tecnología. Lo relevante es la actividad didáctica o la actividad de aprendizaje que se organiza en torno a la tecnología. Este es el elemento clave. Es cierto que es fundamental y necesario de que nuestros colegios, nuestras aulas dispongan de la tecnología. Si no tenemos tecnología, evidentemente no podrá haber alfabetización y desarrollo de la competencia digital en nuestros estudiantes. Está claro, ¿no? Necesitamos la